La primera, continúa el escándalo en torno a la congresista Zenaida Uribe, que acusó a su colega Renzo Reyardo por el cargamontón en su contra y luego tuvo que rectificarse. Además, la ex voleibolista fue suspendida por su partido e incluso ha aceptado que conoce al dueño de Punto Visual. La segunda, dos nuevas denuncias contra Pablo Secada remecen los cimientos de su precandidatura municipal por el Partido Popular Cristiano. Esta vez agentes de la Policía Nacional serían víctimas de agresiones del actual regidor de Lima Metropolitana. La tercera, Antauro Humala salió nuevamente del penal Virgen de las Mercedes, causando indignación en la población. En esta oportunidad, el ministro de Justicia y el jefe del INPE tendrán que explicar el permiso especial concedido para que realice trámites en una agencia bancaria. La cuarta, diversos políticos de oposición calificaron como tibio el pronunciamiento del gobierno peruano sobre la violencia desatada en Venezuela. Luis González Posada y Carlos Cruz manifestaron haber esperado una reacción más firme por parte del gobierno. La quinta, una innovadora campaña de limpieza promovida por el municipio de Barranco está causando furor. El proyecto denominado Los Come Caca fomenta la responsabilidad de los ciudadanos burlándose de personajes que encarnan malos ejemplos en nuestra sociedad para disponer de las excretas de sus mascotas. Bueno, con esas 5 noticias le damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, la congresista Cecilia Chacón y el analista Carlos Tapia. Muy buenas noches, Cecilia. Carlos, gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Bueno, y yo sé que es un tema difícil porque independientemente de las diferencias políticas o ideológicas, se trata de una compañera, de una mujer, 2 periodos que ustedes son congresistas juntos. Danos tu impresión de lo que pasa con Zenaida Uribe, de lo que ha hecho hoy, que me parece un gesto digno en el sentido de pedir disculpas por un error que cometió respecto de Renzo Reyardo y de la evolución que está tomando este caso. Sí, efectivamente, bueno, ser clara, ¿no? Y decir que, como muy bien tú lo has dicho, además que hemos sido congresistas también contigo, y tú sabes, de alguna manera, la relación que se tiene más allá de las diferencias políticas, y Zenaida no es solo una colega, es una amiga con la que, bueno, vengo trabajando ya casi 8 años. Yo lamento mucho que esté pasando por esta situación. Me parece que ha hecho muy bien en rectificarse, porque cuando uno se equivoca, pues se tiene que rectificar. Y no es bueno, no es bueno que se trate uno de defender tampoco apuntando el dedo hacia nadie, menos hacia un colega. Así que creo que lo mejor que ha podido pasar es que efectivamente se rectifique. Aquí lo que tiene que haber es una investigación seria. Una investigación seria que se demuestre con pruebas, efectivamente, lo dicho por las personas involucradas. Esperar a que la Comisión de Ética analice esas pruebas, las evalúe y determine efectivamente qué es lo que ha pasado. Eso pasa al Pleno del Congreso y es ahí recién donde todos los congresistas vamos a tener pues la información, las conclusiones, y de acuerdo a ellas tendremos que tomar una decisión, ¿no? Vamos a escuchar antes de la intervención de Carlos Tapia unas declaraciones de Zenaida en las que pide disculpas a Renzo Reyardo. Para rectificarme con respecto a lo que dije del congresista Renzo Reyardo, fue una mala información que tuve y no tengo ningún problema en reconocer que me equivoqué. Así que lo he llamado, no me ha contestado, pero como vuelvo a repetir, 1000 disculpas por eso. Primero creo que termine todo este proceso, aclarar todo y después tomaré las medidas correspondientes. O sea, la imagen ganada durante más de 40 años no puede tumbarla a un profesor que está denunciado por la UGEL 3, por la Dirección Regional de Educación, por malos manejos, porque la prensa le puede dar pie y le da cámaras y el pata dispara con ventilador, ¿no? Yo sé que la subdirectora no trabaja más en ese colegio
Y sé que el director va a salir a aclarar en su momento cuando sea citado. Bueno, además aceptó conocer al dueño de Punto Visual. Antes se había negado a aceptar cualquier tipo de relación, a contestar siquiera sobre la misma, diciendo que eso era un tema de su vida privada. Pero deja de ser parte de su vida privada cuando está involucrado en un tema que hay que investigar, como ha dicho Cecilia, pero que ya es materia de investigación. ¿Qué piensa Carlos Tapia? Claro que así como ha tenido la valentía de reconocer el error de haber acusado al congresista Reyardo, en fin. Coincido contigo en que el tema ya no es un tema privado de la relación de la congresista con el gerente general de la empresa, ¿no? Entonces, siempre esos lados oscuros son los que generan mucho más suspicacias que la que de repente hay, ¿no? Ahora, lamentablemente hay una serie de malas coincidencias, indicios, reuniones, paneles anteriores. Entonces todo eso lleva a que la sospecha de que lo que está diciendo la congresista tiene lados muy resbaladizos, ¿no? Y ojalá que la Comisión de Ética del Congreso, como dice Cecilia, haga una investigación pues de los indicios y que llegue a una propuesta que sea realmente imparcial, ¿no? Porque también sería muy delicado que una congresista que está en la comisión tenga no solamente ese tipo de relaciones con la empresa, de que estamos comentando, sino que tenga un colegio y después que rápidamente puede hacer acciones. O sea, es utilizar el poder congresal, ¿no? Para mí, Zenaida Uribe es una persona muy buena gente, ¿no? Pero ya en este país también todos estamos sospechando de las cosas. No hay nadie libre de sospecha. Claro, ¿no? Claro. Y creo que en eso Zenaida Uribe no ha sido lo suficientemente firme desde el comienzo para que nos den mayores garantías de que la propuesta de los acontecimientos que ella sostiene es la correcta, ¿no? Cecilia. Bueno, yo tengo que decir algo, ¿no? Hay algunos congresistas que han manifestado que las personas que estamos en política no tenemos vida privada. Yo creo que eso es totalmente falso. Por supuesto que todos tenemos derecho a nuestra vida privada y a tratar de protegerla de la mejor manera, porque hay mucha gente que está involucrada con nosotros, pero por eso. O sea, es diferente cuando ya el asunto que se está investigando involucra a una persona de tu entorno. Entonces ahí sí, ella no le quiere responder a la prensa, pero en algún momento va a tener que responder de alguna forma a la comisión. Pero hay que saber separar y poner esa línea, ¿no? Yo sí trato siempre de defender, a veces no necesariamente me resulta, pero en la vida privada, y cada vez estamos más expuestos, lo cual yo lamento en realidad. No es que desaparezca, ahora hay que reconocer que se adelgaza. Y es una opción de la que deberían ser conscientes quienes toman la decisión de incursionar ahí en podríamos política, tener todo un debate al respecto, ¿no? Dependiendo de qué aspecto de la vida privada se trate. Y es un aspecto que ha solamente señalado Carlos. Hay que distinguir con mucha claridad el tema de conflicto de intereses. Cuando uno está en una situación de poder, en el gobierno, en el Congreso, donde fuera, no puede pues contratar alegremente con el Estado, ni tener, yo no digo que una persona que tiene un colegio no pueda ser miembro de la Comisión de Educación, pero tendría que inhibirse si en algún momento se va a ver un tema directamente vinculado con la enseñanza particular en secundaria, si es el caso. Hay en el reglamento, definitivamente se nos obliga a inhibirnos, o por lo menos, no necesariamente inhibirte, ¿no? Pero señalar. Sí a señalar que tú tienes algún conflicto de intereses en tal o cual tema. Entonces creo que eso está totalmente establecido en el reglamento del Parlamento. Habría que hacer un análisis, porque yo no creo que por el hecho de ella tener un colegio y estar en la Comisión de Educación automáticamente la descalifique. Lo normal es que los médicos o los que tienen una clínica estén en la Comisión de Salud. Pero ella
estuvo en la Comisión de Educación pero, y después estuvo en el colegio, claro, ¿no? entonces, y también hay que saber diferenciar porque hay muchos en el Congreso que tienen institutos, colegios, universidades y están en la Comisión de Educación o opinan sobre el tema de educación porque es lo lógico. Pero ahí habría que establecer, y ahí sí habría que tener mucho cuidado de ver si efectivamente ha habido alguna utilización del poder que le ha dado el ser congresista y el estar en la comisión. ¿Con qué facilidad se obtiene la licencia para una... Ahí habría que hacer una investigación al respecto, porque tampoco se puede concluir automáticamente que ha habido utilización del cargo si es que previamente no se demuestra que así ha sido, ¿no? Carlos. Pero en la Comisión de Educación, como dice Cecilia, también participan pues una serie de propietarios de universidades, etcétera. Entonces, es bien difícil cuando se vota la ley universitaria o se vota determinada forma del CONAFU, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de intereses. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Cecilia, que deberían pues abstenerse, ¿no es cierto? Porque si no, es una correlación de fuerzas medias conflictivas para el marco. O abstenerse, yo creo que más allá de abstenerse, porque son parte de una comunidad educativa y tienen intereses como tienen todos, pero eso no significa que estén utilizando el poder, deben de señalar antes de dar sus opiniones el hecho de, bueno, yo pienso tal cosa, pero también quiero decir que yo tengo una universidad, porque tampoco te descalifica, claro, ¿no? Yo sí no estoy de acuerdo, y en el caso del voto, por ejemplo, hay notarios en el Congreso, hay médicos, entonces nadie podría votar nada. Además, no te olvides, Carlos, de que uno representa a un sector de la población. Y el hecho que hayan votado por ti, de alguna manera, es porque representas a ese sector. En mi caso, problema es que cuando siente que se representa a sí mismo, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero el solo hecho no te descalifica. Lo que te descalifica es utilizar el cargo, la votación o tu opinión en beneficio propio o de un sector sin antes, sobre todo, haber puntualizado que tú perteneces a ese sector. Entonces no hay que confundir, porque todos al final representamos en el Congreso a un sector. Ahí han habido representantes de los cocaleros, hay representantes del sector salud, representantes del sector educación, representantes del sector turismo, representantes del... O sea, todos de alguna manera llegamos ahí. Cecilia, el origen profesional lo que nos debería llevar a la representación. Uno representa a sus electores, no necesariamente... pero parte sí, o sea, insisto, yo creo que el hecho de tener conocimientos específicos sobre un tema, lo lógico es que tú pertenezcas a esa comisión, ya sea porque eres médico o porque tengas una clínica o porque tengas relación con ese sector. Lo que sí no estoy de acuerdo es que tú utilices ese relativo poder que podrías tener siendo parte de esa comisión para hacer cosas en tu beneficio personal. Eso totalmente de acuerdo. Pero tampoco creo que te puedan descalificar por el solo hecho de tener algún negocio, o porque ha venido de mucho antes, ¿no? Eso nos llevaría a una larga discusión sobre el tema representación y sobre bicameralidad y sobre distintos... Y la representación de intereses. Bueno, el reglamento tendría que ser bastante claro al respecto. Creo que hay vacíos legales que lo mejor sería que estén en blanco y negro, cosa que nadie se sienta sorprendido. Insisto, existe en el reglamento una norma que impide... que obliga a señalar. A señalar antes de tu voto y antes de tu opinión. Y debería representar los intereses de los partidos y agrupaciones políticas que prometieron en las elecciones, ¿no? Entonces, sobre educación, yo puedo ser dueño de una universidad, pero mi partido dijo que la política era esta, entonces yo estoy obligado a votar por mi partido, no en función de defender mi interés, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy bien, hemos llegado a un acuerdo en un punto alguna vez. Hay que tener mucha disciplina y lealtad hacia el partido que te llevó al Congreso y ojalá todos lo entendieran así. Vamos a hacer una pausa porque a veces la disciplina se entiende como blindar simplemente a un compañero de bancada, ¿no es cierto? Estamos hablando de temas diferentes. Hacemos un corte, volvemos de inmediato con nuestra segunda noticia que tiene que ver lamentablemente con más denuncias, esta vez nuevas denuncias contra el regidor Pablo Sequeira. Continuamos en las 5 de las 7 con la participación de Cecilia Chacón y Carlos Tapia para analizar ahora las dos nuevas denuncias que el programa Panorama, como secuela de su reporte anterior,
ha hecho públicas contra el precandidato del PPC a la alcaldía de Lima, Pablo Secada. Se trata ahora de denuncias de agresión contra dos autoridades policiales, un hombre y una mujer en momentos distintos. Esto es muy grave, porque además constan denuncias, creo que hay inclusive un proceso. Lo que sorprende es que aparezca en el momento político para hacer daño, ¿no? Es decir, la utilización política de un error o de un hecho cualquiera me parece que es lo llamativo en este caso. Es decir, a ver, ya lo anterior era realmente preocupante, ¿no? Una mujer cuando se pelea con su pareja no va y lo denuncia, o sea, y si lo hace una vez, no tres, o sea, ya eso ya era algo que te debía preocupar, además es su actual pareja y la anterior pareja, ¿no? Sin embargo, sorprendente que salga Lourdes Flores, por ejemplo, a defenderlo, y ahora ¿qué va a decir? ¿No? ¿Qué va a decir? ¿Lo va a volver a proteger? Ahora han salido dos denuncias independientes contra dos suboficiales de la policía, un hombre y una mujer. En la denuncia la policía dice que la empuja, que le hace agresión verbal y agresión física. Definitivamente este señor tiene problemas de temperamento y tiene problemas para poder controlarse. Entonces, pues que es obvio. Así que yo lamento mucho y espero que no, quisiera escuchar a ver qué es lo que dice ahora la señora Lourdes Flores y todos aquellos no, pero el tema que yo quería señalar, vamos a ver qué opina Carlos Tapia, es, el señor es regidor de Lima, no es un conocido, no es un vecino cualquiera, tiene un incidente policial en el cual resulta agrediendo a una policía y eso no se conoce el día que ocurre, sino 8 o 10 meses después, en el momento político exacto. Exacto. Eso sí, definitivamente. No, perdóname, pero lamentablemente... Si fuera con un ciudadano cualquiera que decide, pero el señor era regidor de Lima, a un congresista... internas. Y hay cuestionamientos, y siempre, lamentablemente, los que hemos pasado por una elección, lo cual no debería de suceder, sabemos, lamentablemente, insisto, porque lo hemos vivido en carne propia, que te inventan de todo o te sacan de debajo del baúl la denuncia cuando estuviste en el colegio, pero una vez más te arriesgas a que efectivamente una persona que es candidata trata de, o tendría que ser pues lo más transparente posible, y tus enemigos políticos o gente que tiene otro tipo de intereses, lamentablemente, lo cual no avalo, que ojalá eso no sucediera, obviamente aprovechan esa situación, pero eso no significa que lo estén inventando. No, por supuesto. O sea, no lo están inventando, las denuncias están ahí. Carlos. Mira, la apreciación que yo tengo es que el Partido Popular Cristiano es un partido democrático y que en un partido democrático hay tendencias, candidaturas que se presentan opuestas, y a partir de eso se hacen elecciones internas y gana aquel que tiene la mayoría, ¿no es cierto? Las elecciones en Estados Unidos, en el Partido Demócrata, en el Partido Republicano, le sacan de la historia de cuando era estudiante, ¿no es cierto? Si fumó marihuana alguna vez o no fumó marihuana una vez, en fin. Si se quemó con claro, entonces, en este caso yo creo que hay que ver las cosas políticamente y no meternos solamente al problema personal, ¿no? O del carácter del candidato. Políticamente ha sido un error de Pablo Secada no darse cuenta de que entraba pues a un ambiente distinto que el de ser simple regidor, ¿no es cierto? Porque ya se veía que había tendencias al interior de su partido. En segundo lugar, yo creo que el que ha ganado es Raúl Castro, con la tendencia de Raúl Castro, no digo él, ¿no es cierto?, en el Partido Popular Cristiano. Me parece muy difícil que Pablo Secada pueda sobrevivir a esta avalancha de críticas internas del partido, y lamentablemente ha perdido pues el grupo que está más o menos ligado a Lourdes Flores, ¿no? Ojalá que el Partido Popular Cristiano logre encontrar una manera de solucionar ese antagonismo, ¿no? Pero ya las cosas más o menos están decididas, ¿ah? No es posible ya que Pablo Secada, como se llama, se insista en la candidatura de Pablo Secada, porque la va a perder, ¿no? Y él mismo ya se hace un daño personal,
¿no? Porque es una persona muy calificada, etcétera. Entonces ya también tiene que saber reconocer de que la situación no da para que él continúe como candidato. Ese es mi punto de vista, ¿no? Y ojalá sea así, porque se salva él profesionalmente y el Partido Popular Cristiano logra recomponer pues su identidad democrática. Esa es mi sorpresa, porque aparte de la amistad y la simpatía que tenemos por nuestro amigo Secada, que es participante frecuente de esta mesa, ha trabajado con el Congreso 5 años y era asesor de la bancada que comenzó siendo de Unidad Nacional y después fue del PPC, y allí nunca tuvo un gesto agrio ni una actitud que mostrara esos problemas de carácter que tú razonablemente señalas después de esta ¿Preguntarle a las mujeres que trabajaron con él? Bueno, era un montón. Yo creo que... Pero de repente ahí empiezan a salir sorpresas. Mira, yo entiendo porque siempre cuando la persona a la que conocemos y de alguna manera le tenemos cariño, amistad y respeto, salen este tipo de cosas, no lo podemos creer o nos parece raro, y obviamente duele. Eso no significa que se deje de ser amigo de él, ¿no? Porque bueno, se equivocó, etcétera, pero eso ya lo descalifica para ser candidato o para ser alcalde. Entonces le está haciendo mucho daño al partido, y la protección que le hace uno de los líderes del partido, pero que no es la presidenta del partido, el presidente es Raúl Castro, y aquí se ha visto un quiebre del partido bastante profundo, bastante grande, y donde ella, que siempre ha hablado de la institucionalidad, pues debe de saber pues que si bien es cierto, es una lideresa del partido y siempre lo va a hacer, no solamente en el PPC, sino es una política pues de renombre nacional, debe de aprender que ahora el presidente del PPC es el señor Raúl Castro. Le gusta o no le gustan las decisiones que pueda tomar el señor Raúl Castro, lo han elegido a él y no la gente que ella quiso que eligiera. Entonces, una vez más, se equivoca pues en elegir ese candidato. Y simplemente señalar que las denuncias, si bien es cierto, se las han sacado ahora que está entrando en campaña, existen desde hace mucho tiempo. Porque lamentablemente a veces cuando se está en campaña empiezan las denuncias en ese momento, ¿no? Que ahí sí habría que separar, porque empiezan a decir, sí, porque yo te denuncio por tal cosa, ¿y por qué no hablaste antes? Entonces es claro y es lógico que muchas de esas o son inventadas o se hacen con diferente tipo de interés. Pero en este caso específico, las denuncias existen hace mucho tiempo. La diferencia es que recién se están conociendo. Entonces hay que saber diferenciar, porque cuando tú dices simplemente un regidor, es verdad, normalmente uno no sabe quiénes son los regidores. No le presta mucho interés de conocer quiénes son los regidores. Está mal, sí está mal, pero esa es la realidad. Más bien, recién los regidores saltan a la luz y de alguna manera se hacen conocidos con el tema de la revocatoria. Anterior a eso, muy poca gente sabía quién eran los regidores. Pero eso es lo sorprendente, porque Pablo tuvo un cierto protagonismo en el tema de la revocatoria. Sí, claro. Y estas nuevas denuncias son posteriores a esa participación en la revocatoria a marzo del 2013. Mira, yo creo que, siendo realistas, el flanco que se ha abierto Pablo Secada ya es un flanco demasiado grande para que pueda postular a ser alcalde de Lima, porque todo el mundo pues empezaría a... Sí, pero perdóname, Carlos, soy de viejo en política. Alan García, después de lo que hizo en su primer gobierno, todo lo que hizo, no nos daría el programa para hacer la lista. Sí. Fue candidato y fue presidente. Pero después de 10 años. Ah, ya, ok. Ese es el problema, que estamos... O sea que hay que confiar en la memoria corta. Yo no tengo la duda, porque confío en la calificación de Pablo Secada, y que de acá a 5 años Pablo Secada, pero digo para las elecciones de este año, ya es una candidatura perdida. Y después de un tratamiento certificado en lo que se refiere a manejo de ira. Te quería decir algo, pero el hecho de que Cecilia diga por qué Lourdes no se da cuenta ya de que el presidente del partido es Raúl Castro, ¿no? No creo que sea tan justa tu apreciación. ¿Por qué? Porque lo he escuchado yo a Lourdes decir, nosotros tenemos una institucionalidad, que es el presidente del partido. Ahora, tienen derecho, en un partido democrático, a construir tendencias sobre candidatos para las elecciones internas, porque si no, no habrían elecciones internas, pues el presidente del partido definiría quién es el candidato oficial del partido, ¿no? Entonces, ahí no sé, creo que se ha equivocado Lourdes, porque reconoce a Raúl Castro, hay una institucionalidad. El problema es que la mala suerte hace de que, estoy seguro que Lourdes jamás pensaba de que Pablo Secada tenía
las dos cosas estas de acusaciones de los policías, en fin, ¿no? Y ahora tiene que tomar una decisión que me parece la más correcta, decir, bueno, también pues no, ya tienes que dejar de ser precandidato y de repente tener otro candidato para que compita con el candidato de Raúl Castro, que es el alcalde de Pueblo Libre, ¿no? O sea, yo quiero decir algo, efectivamente, Lourdes y cualquiera que pertenece a un partido militante, desde el que tiene menos tiempo al que tiene más tiempo, tiene todo el derecho de opinar. Aquí el tema es el siguiente, el tema es que ha sido público, o sea, ha habido una pelea, de alguna manera, pública, mientras Lourdes hacía su conferencia de prensa con el señor Secada, luego el señor Castro salía por otro lado, que ya no estamos hablando simplemente de opiniones, esto se llama a ver quién pulsea más fuerte. Entonces, lamentablemente, se ha cometido un error, porque yo te voy a decir algo, la violencia contra la mujer nadie la puede aceptar, nadie, y lamentablemente muchos han actuado como si la pasaran por agua tibia, y eso es lo inaceptable. Como presidenta de la Comisión de la Mujer, no se pueda ni siquiera una sospecha de un hombre que maltrata se puede aceptar. Y un hombre que tiene la sospecha de maltratar a una mujer, hay que mirarlo 20 veces más con lupa. No podemos permitir, y el discurso, lamentablemente, lo que se ha dado a entender a la población es que no está tan mal. Porque mientras no te peguen y no te dejen un moretón, no está tan mal, pues, ¿no? Entonces sí te pueden decir la vela verde, pero esa violencia psicológica o esa violencia verbal no importa mucho, y es falso. Muchas veces ¿Coincide una con Rosa palabra, Marila en que hay una doble moral en Lourdes Flores? yo no estoy hablando únicamente en Lourdes Flores, sino mucha gente que me ha sorprendido la defensa cerrada que han hecho de este señor. Y no solamente eso, sino que las estadísticas son claras, Guido, cuando dicen que es normal que una mujer maltratada luego defienda a su agresor y que retire la denuncia. Es por eso que se hizo una ley en el Congreso para prohibir el retiro de denuncias con violencia familiar, porque es muy común. Entonces, yo no soy juez y parte, de repente, y además, otra cosa, yo no estoy en la situación del señor, pero si el señor dice que es mentira, que ella es muñeca brava, como la ha denominado, que tiene un temperamento complicado, oye, ¿y qué temperamento tiene él que sigue con una persona que cada vez que se pelea con él le va a hacer una denuncia a la comisaría? Muy O bien. también que la mujer, ¿por qué termina permitiendo que 3 veces tiene que ir a la comisaría? Sí. Claro, o sea, desde donde lo mires, desde la óptica que lo mires, obviamente no es una persona que esté en condiciones, en este momento, de poder asumir una responsabilidad como esa. De acuerdo, tenemos que hacer un corte, vamos a escuchar los titulares de esta hora y volvemos con la siguiente noticia, también recurrente. El señor Antauro Humala abandonó su prisión para cobrar un cheque. Chequecito. Chequecito. Un chequecito. Vamos a ver. Bueno, y ya lo habíamos adelantado, Antauro Humala salió para cobrar un cheque por un juicio que le había ganado nada menos que al ejército peruano. Esto de manera legal y autorizada, es decir, él solicitó un permiso para salir y se le concedió ese permiso. Por eso que el señor Pérez Guadalupe, el jefe del INPE, ha declarado que en este caso, si que se está en investigación, si hay sanción, no sería para Antauro Humala, sino para quien concedió de manera irregular un permiso. El presidente del Colegio de Abogados, el decano del Colegio de Abogados, ha dicho que esto es parte del Código de Ejecución Penal y que hay ocasiones y circunstancias en las que se puede autorizar la salida de un arreo. Así que no habría aquí nada irregular. ¿Qué piensas, Carlos? De que el tema toma la importancia que estamos comentando porque se sospecha de que esa salida irregular es producto... Es que no es irregular. Bueno, pero el hecho de que, porque es el hermano del presidente, Es que puede salir a cobrar ese cheque, ¿no? Primero hay que aclarar que la oficina del Banco de la Nación es la oficina al interior, ¿cómo se llama?, del complejo militar. No es que sale a la calle y se va en un taxi a una oficina del Banco de la Nación. Es al interior del complejo militar donde está la prisión, ¿no es cierto? Pero en segundo lugar, si ese es el argumento sospechudo, entre comillas, ¿por qué? Al contrario, el argumento de sospecha no es el ejército peruano le ha concedido una pensión
de 1.800 soles mensuales que acumulada durante tantos años es más de 100 y tantos mil soles, porque es el hermano del presidente. ¿No es cierto? Ese debería ser, si es la sospecha. Pero en cambio no es esa la sospecha, sino una cosa en la que Antauro Humala tiene muchas cosas a su favor. No, pero perdón, el ejército peruano no le concede nada. El ejército peruano pierde un juicio. Pero claro, es que es igual. Entonces, ¿por qué pierde el juicio el ejército peruano ante el hermano del presidente de la República? Pues, entonces ahora tenemos dos sospechas, gracias a ti. Gracias a ti ahora tenemos dos sospechas. En realidad el tema es el siguiente, ¿no? Si efectivamente está dentro del local y te dice, no, pero si está ahí nomás, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanto esto? Oye, han dicho que lo llevó con grilletes. Entonces también la sospecha sería que no le han puesto los grilletes. Y si sale tan libremente, por ahícito nomás, ¿dónde también podrá haber ido? O sea, hay muchas sospechas en el camino. Además, si bien es cierto, el artículo 43 del Código de Ejecución Penal señala que pueden salir extraordinarios, o sea, dos dedos de frente y un poco de lógica. Eso es algo a lo que no puede hacerlo otra persona. Es decir, no sé, pues la muerte de alguien, ir a visitar a la clínica. Un cheque. Lo puedes endosar. No transferible. A veces es bueno, personal. Si no es, pero si no es transferible, podrías hacer también un trámite legal para que te hagan otro cheque. Que lo haga a nombre del presidente, que es su hermano, para que se lo cobre. Que se lo cobre. Y ahí que la sospecha no creo que se lo niegue. Entonces, o sea, si es que él está preso, obviamente va y le dice, señores, ¿sabes que no me lo hagan a mi nombre? Porque y da todas las razones de ley, y que se lo pongan a nombre, pues no sé, su esposa, o de la persona que él señale con carta y demás. Entonces, esto es irregular. Y recibe el cheque dentro de unos 8 meses, digamos. Bueno, está adentro, no que se espere, total. Pero además, se ha esperado tanto tiempo para ganar el juicio, 2 meses más, 2 meses menos. Pero además de eso, además de ese tema, está el hecho sorprendente que el señor Guadalupe al toque nomás ha dicho que él no es responsable. Y cuando, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, se trata de otra persona, en este caso Fujimori, no, que le quiten todo, que le corten todo, que él es culpable, que no es posible, o sea, ya así, en un 2x3. Bueno, es que no es culpable. Entonces, porque presentó una solicitud. Pero él había presentado varias veces la solicitud que se le habían negado. Espera que el director del penal se vaya de permiso porque está enfermo, y el que le da el permiso es el otro. Pero es un trámite legal. Pero es un trámite del cual no es responsable Antauro, sino el funcionario. Se han apurado rapidísimo, han dicho de que cualquiera es responsable menos él. O sea, y además no es la primera vez que el señor hace cosas irregulares. O sea, hemos sabido de los gustos por la marihuana que tiene, porque feliz fumaba marihuana dentro del penal, tenía a todas sus novias, recibía visitas, tenía un secretario que le respondía el teléfono, hacía citas con los alcaldes, las autoridades, y les decía, mira, yo pongo aquí, tú allá, esta otra. Entonces, o sea, contemos, ¿no? 1 y 2, 3, 4, 5, 6 veces, pero nunca él es responsable. Entonces, qué raro. Qué raro, porque por muchas menos cosas, yo me acuerdo claramente, por ejemplo, cuando el señor Curi estuvo preso y le encontraron una llave, porque además llave simplemente porque era claustrofóbico, qué sé yo, olvídate, le pusieron no sé cuántos años más de condena. Entonces están siendo bastante laxos con él, y aquí podría uno preguntar si es porque es el hermano del presidente o sabe Dios por qué favores. Entonces tampoco seamos tan inocentes, porque el señor no es un angelito, y lo ha demostrado muchas veces. Carlos. No, se conoce pues la diferencia política que tenemos con relación al presidente Ollanta, pero hay que reconocer algo, ¿no? El presidente Ollanta debe haber pasado 1000 montañas y precipicios para tenerlo a su hermano en la base naval del Callao o en tal otro sitio. Entonces, no creo que sea correcto sospechar más de que es porque es el hermano del presidente. Lo que sí es cierto... Perdóname la interrupción. No podemos sospechar de que el presidente esté moviendo las cosas en favor de uno, pero sí podemos sospechar de los que son más papistas que el Papa, ¿no? Y al hermano del presidente no le vas a negar, porque después te puede ganar una enemistad poderosa. Claro, y es también cierto lo que dice Cecilia, de que
en el caso de Antauro Humala ha tenido unos antecedentes poco favorables a una conducta de un preso, ¿no es cierto? Pero en fin, poniéndonos de acuerdo ya los tres sobre este tema, creo que ¿qué más vamos a comentar de lo de Antauro Humala? No sé, esta novela viene con varios capítulos. Ahora, ¿con qué sorpresa nos un saldrá? poco lo que está subrayando Cecilia, ¿no? Es decir, las autoridades penitenciarias en general y el señor Pérez Guadalupe en particular tienen que decirnos cómo se actúa en general con los, desgraciadamente, casi 60.000 presos Pero no que hay solamente en el eso, país. nunca se nos ha informado, por ejemplo, cómo desde las cárceles están No. todas las órdenes de secuestro, Sí, el tema no, del desgraciadamente sicariato. sí se nos No ha sabemos- informado. No, pero y se nos ha informado, ¿sabes qué? Algo peor, informe. que vamos a tener bloqueadores Pues imagínate, desde que el nosotros 2015. imagínate, pues no el se 2015 pase. ya vamos a tener No bloqueadores. solamente eso, hacen fiestas en los penales, meten trago, mujeres, lo hemos visto en imágenes, y ahí sí no son tan apuraditos para darnos las respuestas, ¿no? Yo quisiera que el señor Pérez de Guadalupe sea así de rápido para cuando le pongamos las imágenes de toda la corruptela y corrupción terrible que hay dentro de los penales, el tema del sicariato y el tema de la seguridad ciudadana en este país se les está escapando de las manos. Eso es verdad. Y lo más terrible, Los secuestros vienen de y lo la más cárcel. terrible es que vienen de la gente que está en la cárcel. O sea, ¿qué tan inútiles pueden ser para que ni siquiera puedan poner bloqueadores de celulares, por el amor de Dios? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿O es que hay alguien interesado para que eso no ocurra? Intencionalmente. No nos olvidemos que cuando el terrorismo empezó en provincia y la gente empezó a reaccionar recién cuando llegó a Lima. Y esos mismos que piden cupos, esos mismos que te matan en una moto, esos mismos que ahora están haciendo lo que están haciendo, han llegado a Lima. Y ahorita estamos aterrados. Mira, le ha pasado al hijo del alcalde Burgos. Y encima ni siquiera se respeta de alguna manera el dolor de esa familia, que ya empezaron a cuestionar que qué habría hecho, qué no habría hecho. ¡Basta! Cualquiera está expuesto en este momento. O sea, que te maten a tu hijo, que te maten a cualquiera, simplemente porque sabes que tienes algún tipo de propiedad, te empiezan a chantajear, y si no les pagas, te matan. Es muy lamentable lo que ha sucedido con el hijo del alcalde Burgos, ¿no es cierto? Pero yo he seguido la contabilidad de los dirigentes de construcción civil que han sido asesinados también por sicariato, ¿no? Son cerca de 34. Imagínate. 34, un nombre no sabemos, pues. Nadie lo recuerda. Pero ¿son dirigentes de construcción civil? Sí, los dirigentes de la Federación de Construcción Civil, no de los otros miembros de la construcción civil que están haciendo a partir del sicariato, ¿no es cierto? Y cada vez que hay un congreso de construcción civil presente, antes decíamos los héroes, ¿no es cierto? Pero ahora ya los nombres son distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque los han matado, pues. El de Chincha, el de Chiclayo, el de no sé cuánto. En realidad es bien feo esto, terrible. ¿no? Acaban de matar a una empresaria en Surquillo. O sea, nosotros ya estamos perdiendo hasta la capacidad de sorpresa. Sí, pues. Matan a diestra y siniestra todo el mundo. Y aun cuando el tema penitenciario depende directamente del Ministerio de Justicia Así es. y no del Ministerio del Interior, habiendo aquí un tema de seguridad ciudadana de por medio, tienen como tema tienen que coordinar, Claro, por pues. lo menos. Y el ministro Walter Albán, con todo respeto, se ha dicho, se ha quedado callado en 7 idiomas respecto al tema de los binoculares, después de firmar una resolución suprema o electoral que es contradictoria en sí misma, ¿no? Lo que le da oportunidad a Alan García decir, tiene que haber una solución drástica, radical, ¿no es cierto? Y se pone a la oposición también radical por este tema. Quizá, perdóname Cecilia, porque vamos a tener que pasar a otro tema luego de una pausa, quizá este es el momento para que el señor César Villanueva nos anuncie. ¿Quién es el señor César Villanueva? Discúlpame. No sé mal. Le llaman en el Perú presidente del Consejo de Ministros. Ya. Premier ya. también. Ya, también. Algunos lo conocen como Premier. O sea, pregunta cuántos saben quién es el Premier. Realmente. O sea, si el otro no lo conocía muy poca gente, el señor Villanueva, ¿quién lo conoce? Por eso digo, y ya va a cumplir 3 meses. Y ya va a cumplir 3 meses. Pero solamente quizá este es el momento, por eso digo, ¿no? Bueno, los momentos han sido varios. Pero simplemente para culminar, ¿de qué podemos esperar del señor Albán si tiene sentado a su lado al que es una pésima gestión, que es el señor Pedraza? O sea, esto es de locos. O sea, yo contrato a supuestamente un asesor porque sabe más que yo. ¿Y quién es el asesor? El que la fregó anterior a mí.
O sea, entonces, ¿qué podemos Necesitamos esperar? un ministro del Interior, dice Eduardo, no soy yo, ¿ah? Necesitamos un ministro del Interior que sea asesorado por Pedraza y por Albán. Claro. Porque pareciera que los ministros del Interior los llaman con un objetivo claro, votar tantos coroneles, tantos generales, y después como temas se arregló todo, ¿no? Así es. Tenemos que hacer una pausa, volvemos. Bueno, aquí hemos continuado conversando con un cierto apasionamiento y con ideas que no hay que hacer públicas en realidad, porque ya todos las conocemos, se han hecho de manera reiterada para mejorar la situación penitenciaria del país. Es algo que, como decía Cecilia fuera de cámaras, quizá debería ser declarada una emergencia, sí, para que se pueda actuar en la construcción de penales y en yo creo que la seguridad ciudadana tiene que entrar en emergencia. Claro, la pregunta que nos hacíamos, y con esto terminamos, señor productor, no se preocupe, es ¿por qué necesitamos bloqueadores de celulares cuando no deberían ingresar celulares a las prisiones? Sería más fácil de controlar, pero en fin. El tema es el tono comunicado de la Cancillería peruana en relación a los sucesos de Venezuela. En general a la oposición no le ha gustado, lo consideran tibio, y el gobierno ha expresado su preocupación por los hechos ocurridos en Venezuela. ¿Es posible hacer algo más que eso desde el gobierno, no digo desde la oposición, Cecilia? Yo definitivamente creo que el hecho de que ya existe un comunicado sí es bastante tibio, ya por lo menos es algo, ¿no? Porque yo dudaba hasta que eso hicieran, porque sabemos la dependencia que ha tenido el señor Ollantumala desde sus dos primeras campañas y en el principio de su gobierno con básicamente con el señor Chávez, y luego, bueno, lo ha continuado con Maduro. Pero aquí hay algo que confunde. UNASUR ha hecho un comunicado, y nosotros somos parte de UNASUR, y en el comunicado le echa la culpa a la oposición. Entonces aquí, más bien lo que creo que se debe hacer urgentemente es deslindar con el comunicado de UNASUR. ¿O es que nosotros estamos diciendo efectivamente que el gobierno de Maduro no tiene la culpa y que es la oposición la que ha generado la violencia en Venezuela? Eso no lo podemos permitir. Entonces aquí debemos de decidirnos, y estamos apoyando, o empezamos a apoyar, lo hizo Ollanta en su primera y segunda campaña directamente, o sea que era un gran, dijo que Chávez era un gran ejemplo, que deberíamos de más o menos ser como ellos, etcétera, etcétera. Y en el caso de Chávez era definitivamente un gobierno autoritario, etcétera, etcétera, pero Maduro ya se está yendo pues ya al extremo dictatorial. Por eso te digo, un tema dictatorial. Lo de Maduro ayer, yo no sé si ustedes tuvieron ocasión de escuchar por lo menos un fragmento de esta larguísima locución de la cual se colgó CNN, pero está prácticamente amenazando con la guerra civil, aparte de la fruición con que decía: Capriles, has criado cuervos y te van a quitar los ojos. No, lo decía es realmente dejando. pero está llamando a la guerra, sí. Yo creo que ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Están colaborando para este tipo de violencia. No nos olvidemos que son las cuadrillas armadas que ellos tienen desde hace bastante, las que al parecer son las que han hecho los disparos y han matado a estas personas. Pero no solamente está el tema de las protestas y de las muertes que lamentablemente han sucedido, sino también el tema de la prensa. O sea, ha eliminado absolutamente a toda la prensa que no le gusta, a través del papel, no les da papel. Hemos visto imágenes, como no le gustaban las imágenes que estaban poniendo sobre las marchas, empezaron a dispararle a las antenas con los periodistas ahí, o sea, pudieron haber matado a cualquiera. Entonces ya acá no quedan dudas, ¿no? Porque una cosa es que tú digas, no, puede ser, tal vez es un problema con la... No, aquí lo estamos viendo imágenes. Carlos. Yo no recuerdo que en el comunicado de UNASUR se eche la culpa a la oposición de la violencia, ¿no? En segundo lugar, es verdad de que el comunicado del gobierno peruano lamenta de la situación y hace votos para que el pueblo venezolano y el gobierno venezolano lleguen a una salida pacífica, dialogada, etcétera. Si uno revisa los pronunciamientos de los países que no son de UNASUR, Chile, ojo, Colombia,
no es muy diferente al pronunciamiento del Perú. ¿Ya? Los otros países sí son más, llamémosle también generalmente, ¿no? Hablan de la violencia, pero uno nota cierto tufillo más cercano al gobierno del señor Maduro. Ahora, políticamente hay que ver lo siguiente. Yo creo que Capriles está ganando al interior del movimiento protestatario. ¿Contra López, dices tú? Sí, contra López. ¿Por qué? Porque López ha sido el violentista. Claro, entonces, y Capriles se da cuenta de que el camino de la violencia, ¿no es cierto?, lo que va a provocar es una respuesta de las Fuerzas Armadas. Y ha conseguido... Y de las milicias populares, No, se ha encargado de señalar a Maduro. Pero ha conseguido, Capriles, que Maduro tenga que decir que nadie que se diga chavista, etcétera, puede andar con armas, porque si eso es así, igual ellos serán metidos a la cárcel. Esa decisión para el Partido Socialista Unificado de Venezuela es una decisión no cualquiera, ¿no? Que diga, porque existen verdaderamente pues los grupos paramilitares, como uno lo ve en la moto con la pistola, ¿no es cierto? Entonces que el presidente de la República diga públicamente: ellos no son chavistas. Ya, ¿no? Ellos, los que van por motocicleta, pero Claro. hay milicias armadas por el gobierno que tienen legítimo derecho a hacer uso de las mismas, y Maduro no lo hace. Pero no son, ¿cómo se llama? Claro, no los son colectivos Tupac Amaru. No. Entonces, ese hecho es que yo creo que... Pensemos bien, Guido. No, ahora, López mañana va a encabezar una marcha para entregarse. Entregar a la fiscalía. Para entregarse a la fiscalía, ya que está siendo acusado. Y está bien, ¿no es cierto? Ahora, hay que pensar que cualquier salida posible en Venezuela, que sea una salida democrática, supone un diálogo y negociación con el otro 50%, llamémosle, porque si no, ¿cómo se va a haber guerra civil, pues? Y la guerra civil siempre favorece al que tiene la mayoría de armas, ¿no es cierto? Entonces tampoco es una salida. La guerra civil en realidad perjudica a todos. Por eso, pues. Y el tono, por lo menos fue mi percepción, de Maduro, el tono amenazante de Maduro contra los Estados Unidos, contra los fascistas, así en genérico, contra los golpistas, era un tono y el tono de Chávez y de Maduro, ¿no? O sea, él de alguna manera, ellos han sabido, porque lo hacía Chávez y ahora lo hace Maduro, ellos siempre han tratado de ese sentimiento de rechazo, de alguna manera en contra de los Estados Unidos, de esto y del otro. Ellos lo han sabido recoger a la gente pues que no tiene esperanza, que hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Entonces ellos son los que tienen la culpa de tu desgracia, de que tú vivas en pobreza, de que tú vivas en la ignorancia. Ellos son los culpables, no yo que soy un mal presidente, no el gobierno que... Diferenciar a Maduro de Chávez. Sí, ¿verdad? totalmente. ¿No? Pero bueno, discúlpame, hay que saber diferenciar. Pero Chávez también empezó más o menos con lo mismo, solamente que Maduro lo está profundizando. Pero de alguna manera sigue lo de Chávez. Estos discursos altisonantes y echarle la culpa a los Estados Unidos y esto de las milicias no empezaron con Maduro, ¿ah? Sí, empezaron con Chávez. O sea, tampoco porque el señor esté muerto tampoco lo vamos a hacer un héroe. También el señor Chávez sembró lo que ahora está cosechando Maduro. Entonces los dos tienen responsabilidad en esto, uno muerto, uno vivo, pero al final es una cosa la continuación de otra y ha venido en decadencia. Pero simplemente para decir, el tema también tenemos que estar viendo que aquí también se nota que de alguna manera hay un tema entre López, Maduro y Capriles. Muy peligroso también para Venezuela. Tendrán ellos que sentarse porque López es mucho más violentista, mucho más radical. Capriles menos, acá el tiempo, y no quiero dejar de ocuparme de la quinta noticia, que es, en fin, no sé si graciosa, imaginativa, cómo calificarla. Creo que tenemos algunas imágenes, por lo menos de las figuras que se han utilizado: la chismosa, el corrupto, el futbolista juerguero, el maletero, el mañoso, el tramposo de la esquina. Esos son los tachos de basura en los que se insta a los vecinos de Barranco a depositar las heces de sus mascotas para efectivamente no dejar las calles sucias. ¿Qué opinan ustedes de esta iniciativa? Yo creo que
este tema de controlar las heces en los parques, en fin, principalmente en el imaginario de los vecinos es que hace daño a los niños que van a jugar a los parques, ¿no es cierto? Sí, claro. En cambio ahora aparece, ¿cómo se llama? La trampa de la mujer, el futbolista juerguero. No me parece, particularmente, con todo respeto a los publicistas, ¿no? Pero que esa debió ser la campaña. Y yo no sé los si niños ese, en los si parques. ese sea el tema más importante. Ustedes han visto las fotos de lo que fue ayer la Costa Verde después del domingo caluroso que tuvimos. Es decir, quizá una campaña a que no ensucie la playa, a donde van sus hijos, tendría, pero en fin, cada quien cada loco con su tema. Pero, hay quien, es una costumbre, uno ve en cualquier ciudad civilizada del mundo a la gente que saca a pasear a los animalitos con una bolsa de plástico en la mano para recoger. Pero para eso hay que educar a la población, ¿no? Y definitivamente eso es algo que, lamentablemente, como tú has dado el ejemplo del día de ayer de las fotos en las playas, es terrible y no todos tienen, lamentablemente, insisto, esa costumbre. Ahora, las campañas publicitarias siempre lo que buscan es que se hable de ellas. Ajá. Y que se recuerde. Entonces, como campaña publicitaria propiamente dicha, yo creo que los especialistas dirán que es una buena campaña, porque la estamos tocando, porque la gente está hablando, entonces mucha gente se está enterando de que hay una campaña. Ahora, yo creo que el nombre, a mí personalmente, me desagrada. El nombre de la campaña me parece horroroso. Y en el caso de los tachos y de los personajes, podría llamarse en